Buenas noches, bienvenidos a su programa, a su otro programa, Navegando Profundo. En esta noche yo sí le prometo que vamos a navegar profundo. Tenemos aquí en nuestro panel, como ustedes pueden ver, ya ustedes han visto esas caras que están ahí, son exégetas, teólogos de alta calidad. Y tenemos un invitado especial. Hombre, ¿qué es lo que esos niveles que este hombre le está dando? Involucrado uno, varón. Son gente que tienen su altura. Usted vio que en el debate pasado hubo que coger lucha para comprobarle a Christopher una cosa y también hubo que coger lucha para comprobarle a Jennifer la otra, si es que tienen su nivel. Tenemos un invitado especial. Ese varón que está ahí, varón, preséntate para que la audiencia. Hermano Martín. Ay, Dios mío, y este hombre. Preséntate. Señores, no andamos en esos niveles de exégeta ni nada por el estilo, señores. Ese hombre lo que le quiere meter a uno al medio temprano. Come por el vino candente. Varón, dale tu nombre a la audiencia, varón. Daniel Martínez Méndez. Amén. Se presentó el hombre humildemente, pero yo sé que él tiene su conocimiento y que va a defender su postura lo mejor posible. Bien, vamos a iniciar con el tema. En esta noche especial vamos a hablar sobre un tema complicado porque lo es, que hay un bando que está en contra o que tiene los argumentos para rebatirlo y hay otro bando que está a favor. Entonces el varón viene a defender la predestinación o a sustentar con la Biblia que sí es correcta, que sí es verdadera. Y por este lado, los hermanos que nos acompañan aquí, Jennifer y Christopher, van a hacer la contraparte. Ellos tienen los fundamentos bíblicos, no la contraparte, tienen fundamento bíblico para decir que no es así, que la cosa no es así. Ellos van a hacer una eisegesis. Bueno, yo creo, yo ahora mismo estoy en las dos cosas. Ellos van a hacer su eisegesis, pero también van a hacer su exegesis, ¿verdad que sí? Bien, vamos a iniciar entonces con una pregunta, porque yo quiero abrir este tema con una pregunta. Recuerda que estamos hablando de la predestinación. Bien, entonces, lo primero que quisiera saber es lo siguiente. ¿Qué es la predestinación? ¿Cómo definen nuestros invitados de hoy la predestinación? Y vamos a hacer entrada con el invitado especial para que él nos dé su opinión sobre qué es la predestinación. Bueno, amigos y amigas, todo el que esté escuchando este programa, Navegando Profundo, póngase su salvavidas para que no se ahogue en este tema, ¿verdad? Para que podamos navegar juntos. Bueno, lo primero es que la Biblia dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Si usted no es tan maduro, si usted no ha alcanzado la madurez necesaria para aceptar con humildad que se equivoca o que no, debería orarle a Dios para que Dios le dé la humildad necesaria para hacerlo. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, de un tema bíblico, tenemos que entender que en materia de fe y práctica la única que tiene razón es la Biblia. O sea, no depende de lo que yo piense, de lo que yo crea, sino de lo que dice realmente las Escrituras. La pregunta es, ¿qué es la predestinación? Bueno, sí, señor. La palabra predestinación es una palabra griega, para empezar. La Biblia fue escrita en 3 idiomas, en hebreo, en arameo y en griego. Pero la mayor parte de la Biblia que fue escrita en hebreo fue el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es escrito en griego porque a pesar de que las personas que escribieron eran judías, ¿verdad? Venían de raíces hebreas, estaban influenciados por las culturas romanas en su momento que estaba gobernando, ¿verdad? Por eso, casi la mayoría del Nuevo Testamento es escrito en griego, en vez de ser escrito en hebreo. Y para eso, entonces, para nosotros hablar de un término bíblico, tenemos que irnos a lo que es la raíz del término, ¿verdad? Ustedes saben que con el tiempo
las interpretaciones bíblicas se van perdiendo conceptos y palabras. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es una cercanía del concepto. Quizás no sea ese, porque hay gente que dice, no, porque ustedes usan la Reina Valera y la Reina Valera tiene errores. No, la palabra de Dios no tiene errores. Quizás la traducción, debido a ciertas situaciones que se vieron en el momento, tenga errores, pero ese es otro tema, ¿verdad? La palabra griega que se traduce comúnmente como predestinación es la palabra proorizo. Esta palabra proorizo es una palabra compuesta, ¿verdad? Está formada por dos partes. La palabra pro significa antes de o delante de. ¿Qué significa eso? Que se hace algo antes de que realmente sea hecho, ¿verdad? Sí. Y la palabra orizo o orizo significa limitar o determinar o fijar. De modo que el concepto completo lo que significa es literalmente determinar antes de, o sea, predestinar. Cuando hablamos de predestinación, estamos hablando de algo que se determina antes de. Sí, de hecho la palabra ese significado de ella. Exacto. Por ejemplo, prehistórico, prehistoria, qué sé yo qué, y así. Entonces, esa es la definición más cercana que nosotros le podemos dar a la que se encuentra en la Biblia. Es así. Bien, entonces aprendimos ya por lo menos de una parte lo que significa el término predestinación, muy bien explicado. La etimología de la palabra estuvo ahí presente. Amén. La gente pues ya se va a ir haciendo una idea fundamental del origen, de dónde viene y todo. Pero me gustaría escuchar la otra parte, rápidamente, los chicos, para que ellos también definan la palabra. ¿Quién sabe si ahora significa algo diferente? No, hermano. Vamos a ver, no sabemos, es un debate. Así que vamos a ver qué tiene que decir Christopher sobre esta palabra. Para mí la predestinación es disponer, proponer, predeterminar, escoger, elegir, señalar y consagrar. Excelente. Por ejemplo, sí, hay varios pasajes bíblicos que, aunque no mencionan el término como tal, sí hablan de que se está predestinando. Por ejemplo, cuando el salmista escribe, mi embrión vieron en tus ojos y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, está hablando de que Dios en sus libros escribió las cosas que iban a acontecer con referencia a su vida propia. También el profeta, cuando Dios lo llama, le dice, desde el vientre de tu madre te escogí, te di por profeta a las naciones. Eso es predestinación. Excelente. Bien, entonces ya estamos claros de lo que significa, estamos claros del término. Estamos en la orilla. Yo necesito que entremos un poquito más para adentro. Vamos a navegar profundo para que le demos con todo eso. Sucede que la predestinación es conocida por un hombre. Sí. Y aunque la Biblia haga referencia de esta parte, sabemos también que la historia o algunos escritores hacen referencia a que alguien la inventó. Sí. Entonces es bueno hacerse esta pregunta: ¿tiene la predestinación un autor como tal? ¿O la predestinación viene como una doctrina desde el fundamento bíblico? Eso lo vamos a debatir. Vamos a dejar, como ya tomaste mucho tiempo con la etimología, vamos a dejar que los chicos acá también hagan su introducción con su tiempo, explicándonos esto. La predestinación es una fuente fundamental de la Biblia, o en la Edad Media, más para adelante, alguien se agarró de un versículo bíblico o de un contexto bíblico y creó eso. Vamos a ver qué tienen que decir los chicos. Bueno, la predestinación es bíblica. Excelente. Pero nosotros sabemos que Calvino, el francés, mucha gente lo conoce, que la predestinación lo conocen por medio de él, por medio del francés. Calvino. Sí, por Calvino. Pero yo creo que la predestinación es bíblica y desde... Es decir,
la predestinación, tú bíblica. preguntaste, el autor de la predestinación, ¿cuál es? O sea, si es un actor fuera de la Biblia, el autor de la predestinación es Jehová de los ejércitos. Yo tengo Vamos a ver, una sugerencia sobre Vamos eso. a ver lo que tienen que decir los muchachos. ¿Por qué razón? Porque espérate, como tal, ellos pueden tener una opinión. Ahora, ¿me entiendes? Porque ellos pueden decir, bueno, como tal no es de la Biblia, pero como tú tienes una opinión diferente a ellos. Entonces vamos a ver qué ellos piensan. Ya el varón señaló que Juan Calvino es el autor original. Ahora, susténtame bíblicamente que no pertenece al centro bíblico, o sea, sino que es de un autor en particular, que ahí es donde quiero llegar. Sí. Aquí entiendo. Sí. Te voy a hacer un comentario y luego voy a hacer una pregunta para que me la respondan. Dice, la doctrina de la predestinación nace en el siglo XVII por Juan Calvino. Antes de eso no se conocía. Y si era bíblica, como lo sostienen los calvinistas, ¿por qué? Aquí viene la pregunta, ¿por qué los padres de las iglesias no hacían referencia a ella? Si está desde antes, ¿por qué los padres no hacen referencia a la predestinación? Es una pregunta un poco, es un poco difícil la pregunta realmente. Pero tú sabes que los padres de la iglesia tenían lo que eran las indulgencias y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, si Dios te predestinó para salvación y para que tú seas santo, entonces ya no hay que hacer pagos de indulgencias para que tú seas salvo. Porque después que Juan Calvino entendió la predestinación, fue que él dijo, entonces, espérate, el pago de las indulgencias, eso está mal, porque ya Dios me predestinó para ser salvo y para ser santo y sin mancha delante de Él. Entonces, otra cosa es que también, tú dices ahí, ¿verdad?, que un autor dice que la predestinación surgió con Juan Calvino, y no es así. La predestinación surgió con el apóstol Pablo. Fue al apóstol Pablo a quien Dios inspiró en el libro de Romanos para hablar por primera vez de la predestinación. O sea que tú me estás diciendo a mí que bíblicamente unos fueron predestinados para ser salvos y los otros ¿para qué? Bueno, si entendemos la predestinación de manera correcta, no es eso lo que Pablo quiere decir en las Escrituras. Porque entonces tendríamos a un Dios que es un Dios que hace acepción de personas. Y la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Dios no escoge a unos sí y a otros no. ¿Qué es lo que sucede con la predestinación realmente? Lo que sucede con la predestinación es que vemos aquí la extensión de la soberanía de Dios. Dios es soberano. ¿Y qué significa que Dios es soberano? Que Él puede hacer lo que Él quiera con quien Él quiera. Eso es un punto, ¿verdad? El segundo punto es que tenemos que ver, ¿verdad?, dónde aparece la predestinación en las Escrituras. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29 al 30, ¿verdad? ¿Puede leerlo? Oye lo que dice el texto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ahí es donde por primera vez aparece el pasaje, la palabra, el término. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, según, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué es lo que vemos aquí? En este pasaje Dios muestra su soberanía, como le dije anteriormente, pero también Dios elige desde antes de la fundación del mundo a esos personajes, ¿verdad?, que van a ser salvos. Pero no solo eso, sino conforme a la fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Vamos por parte. Vamos por parte. Una pregunta. Lo primero es, una preguntita. Dios predestinó a los que van a ser salvos. Entonces, ¿cómo tú me puedes determinar a mí que tú eres de los que están predestinados a ser salvos?
No, es que no es eso lo que dice el pasaje. Lo que el pasaje dice es... Tú me dijiste Sí. que Dios predestinó a personas para ser salvos. Si Dios predestinó a una parte para ser salvo, entonces tú me estás diciendo a mí, Y a la como otra dice, parte no. básicamente es eso. Porque Lógicamente, entonces tú me estás Ya. diciendo a mí Sí, que sí. lo que dice en Juan 3:16, que Dios murió por ¿quiénes? Por todo aquel que en él El crea. Eso, no, por todo aquel que en El él mundo. crea. ¿Todo el que? De tal manera amó Dios al mundo Ajá. que envió a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en crea. él crea no, No se se pierda pierda, más. tenga vida O sea, eterna. es un asunto Ok. de Dios Sí, y nosotros. sí. Entonces, no me puedes decir tú a mí que Dios escogió a unos para ser salvos y los otros para que lo cogió entonces. Ok. Bien. Sí, Sí, ¿Puedo hablar? ahora sí. Ok. Suéltame. Ella utilizó Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al Sí, mundo sí, que sí. envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos creen. Es una pregunta que está haciendo el Si líder. todos creen, Sí. si todos creen en Jesús, Sí. no. Bueno, no pueden ser salvos. ¿Eh? No pueden ser salvos. Lo que pasa es que cuando nosotros leemos el texto de Romanos, tenemos que entender a quién Dios predestinó. Eso es lo ¿A quién primero. Dios predestinó? Aquí dice, a los que antes conoció. Lo primero que Dios hizo fue conocerte en la eternidad pasada. Entonces, Y ¿me cuando quieres- Dios te conoció, espérate, Sí. cuando Dios te conoció, Espera. Dios te predestinó. Pero ¿qué sucede? La predestinación no solamente tiene que ver con la salvación, porque hay que hablarle a la gente de los temas salvíficos también. La predestinación tiene que ver con tu asignación, con lo que tú vas a hacer. Hay una pregunta filosófica que la gente se hace es, ¿de dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Y quiénes somos? Sí. Esas tres preguntas filosóficas, la mayoría de gente no la entiende, porque no entiende la predestinación. ¿De dónde venimos? Esa es la primera pregunta que tú tienes que hacerte para poder contestar la predestinación. Sí. Tú vienes directamente desde adentro de Dios. La Biblia Yo vengo dice de en el Dios. libro de Génesis que Dios sopló aliento de vida Sí, en el no hombre, dio ¿verdad? vida. Sopló un aliento de vida. ¿Qué es lo que significa aliento en Génesis? La palabra utilizada para aliento hebrea es ruah. Ruah tiene que ver con soplo. Pero ¿qué sucede? Que no es un soplo cualquiera. Porque tú sabes que en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, Jesús le dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y cuando venga, recibiréis poder y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que cuando llegue el Espíritu Santo en el capítulo 2, la Biblia dice que cayó el Ruach HaKodesh. Otra cosa diferente, otro soplo diferente. El soplo que te dieron en el principio Sí, es muy diferente. fue un soplo de vida, ¿verdad? Pero un soplo que vino directamente de adentro de él. Ese soplo es la presencia de Dios en la tierra. ¿Qué sucede? Adán rompió eso. Por eso dice en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Espérate. Estamos hablando de Escucha. conocer. Lo primero que Conocer. tenemos que definir Se es está yendo conocer. demasiado lejos, se está yendo demasiado lejos. No es lejos, no es No, lejos. él dijo algo que Es que si quiero- lo explico de una vez terminamos el programa. Sí, No, es así. claro. Pero vamos a hacer una pausa sencilla. Miren, señores, esto está bueno. No sé si se perdieron. Miren, Yo le dije que se yo pongan. necesito que también los muchachos tengan tiempo Claro. para ellos desarrollarse. Sí, desarrollo. Mira lo que pasa. El varón aquí tiene buenos argumentos y muchos argumentos. Entonces vamos a hacer pautas para entender lo que dijo el varón. La pregunta que se hizo fundamental fue la siguiente. Si Dios predestinó ¿quién? a unos. No. ¿Quién se inventó? Fue por ahí que comenzamos. Sí. Sí, entonces no fuimos lejos. Si tiene una persona específica, sí, porque el tema es amplio. O si fue fundamentalmente de la Biblia. El varón explica que el primero que hace mención, y ya se le trataría como fundador de la frase, sería el apóstol Pablo. ¿Verdad que sí? Sin embargo, los jóvenes que están aquí defienden que el primero que prácticamente inauguró este término fue Juan Calvino. A su manera. A su manera. Entonces, comenzamos con esas dos posturas desde ahí.
La historia bíblica, según el líder, dice que fue Pablo, y la historia bíblica, según los jóvenes de aquí, dice que fue Juan Calvino. Bien, hasta este punto entendemos la diferencia de ustedes. Ahora, continuamos con el tema avanzando, nos metimos un poquito más profundo y comenzamos a hablar ya de lo que era cómo Dios predestinó y a quiénes Dios predestinó, o si no somos predestinados. El varón está explicando que primero Dios nos conoció, ¿verdad que sí? Para poder predestinarnos, y que la predestinación es como el sello que nos da propósito a nosotros. Algo así, como el por qué, la pregunta filosófica que usted hizo. Yo quiero ahora que ellos, para no hablar mucho, rebatan todo lo que le estaba diciendo, le digan la contraparte de eso. Lo primero que Dios hace es conocer. Sí, yo le quería hacer una pregunta a ellos que también se desplazan. Yo le quería hacer una pregunta a él. Dijo él ahorita que Dios conoció. Cuando Dios no conoce, ¿se refiere a la salvación o al llamamiento? A las dos cosas. A las dos cosas. Según usted dice que Dios no conoció para la salvación. Sí, pero también para tu asignación, para lo que tú naciste. Tú no naciste sin propósito. O sea, la asignación va de la mano con la salvación. Y con la predestinación. Eso es lo que quiere decir. Y con la predestinación también. Yo creo para mí, conocer, la predestinación tiene que ver con el presente, futuro y pasado. Sí. Te conoció. Pero Dios... Eso fue en el pasado. Uh-huh. Te llamó en el presente. Uh-huh. Te justificó en el pasado. Sí, y te glorificó en el En pasado. el pasado. Para mí, cuando Dios dice que te conoció, por eso Dios le dijo a Jeremías: desde antes que te formaste en el vientre de tu madre, te conocí. Te di por profeta a las naciones. Exacto. No le dijo a él que él va a ser salvo. Te conocí y te di por profeta. Uh-huh. Para mí la predestinación es para el llamamiento, no es para la salvación. Ok. Excelente. Excelente posición. Yeah. Me gusta, esa posición me gusta. Es para el llamamiento, no es para la salvación. Porque lo que se defiende usualmente es que es para la salvación. Ahora explícame eso. ¿Te puedo explicar? Sí. La Biblia dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ajá. Y ahí entramos en el tema de la salvación. Usted no me puede decir a mí que sí. Dios Uh-huh. escogió una parte de la fundación del mundo. Sí, esa parte van a ser salvos. ¿Y qué va a pasar con los demás? Según usted, que porque desde la fundación del mundo Dios dice van a ser salvos, esas personas pueden tener una vida pecaminosa delante de la presencia de Dios, como quiera se van a salvar. O usted se refiere que si nosotros vamos a ser salvos, que Dios dice vamos a ser salvos, nosotros vamos a tener una vida íntegra delante de la presencia de Dios. Bíblicamente usted sabe que todos nosotros los hombres tenemos libre albedrío. Dios no se mete. No es bíblico el albedrío. ¿Por qué no es bíblico? Porque no está en la Biblia. ¿Eh? Si alguien me lo busca, el pasaje bíblico donde mencione la palabra albedrío, yo le creo, pero no está en la Biblia. ¿Por qué usted dice que no está en la Biblia? Porque no está, porque yo no lo he visto. Ajá. Y yo necesito que alguien me busque un pasaje bíblico donde diga y hable del libre albedrío. Ahora, hay dos cosas. La palabra albedrío como tal no está en la Biblia. ¿Cómo está? No está. No aparece. Ok, siga. No hay un solo verso bíblico que nadie me pueda buscar. Si alguien me lo busca, yo soy lo suficientemente humilde para retractarme. Entonces usted me quiere decir que desde que la fundación del mundo, Dios dice, ustedes van a ser salvos, nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos, vamos a ser salvos. No, porque esa es una doctrina que yo diría que es satánica y diabólica. Ajá. Es la doctrina de salvo siempre salvo. Es decir, una vez Dios me salvó, yo puedo irme al mundo a buscar mujeres. Espérate. Entonces, ¿cuál es su postura? Ahora, ¿cuál es su postura? No entiendo. Ahora el hombre me ha confundido. Ajá. Yo no entiendo cuál es su postura. Ahora me confundiste. Sí. Espérate. Si yo soy predestinado, yo no soy salvo, yo no salvo. Porque entonces yo lo voy a buscar. Porque entonces me parece que esas posturas iban de la mano. Exacto. Explícame por qué no van de la mano esas dos posturas. ¿Por qué no van de la mano? Por lo que dice el pasaje de Romanos 8, 28 al 30. Y dice, y sabemos
Romanos 8:28, ¿verdad? Porque a los que, 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué Dios me predestina? Para que yo sea hecho conforme a la imagen de su Hijo. ¿Por qué me fui a Génesis? Porque en el Génesis fue donde comenzó todo. Conforme a la imagen de quien yo fui hecho, conforme a la imagen de Adán, ¿verdad? Conforme a la imagen de Adán yo fui hecho, pero la Biblia dice en el libro de Romanos mismo que como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, luego la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué sucede? Y así mismo dice que como por la obediencia de uno entró entonces la vida a todos los hombres. Eso es la predestinación. Dios me predestinó para que a través de Jesucristo en mí entre la vida de Dios que yo perdí con el hombre caído en Adán. Ok, pero entonces lo que te dicen los jóvenes es, Dios lo hizo de forma particular, o sea, Él eligió por individuo. En ese caso, yo tengo que ser lo suficientemente humilde para entender que Dios es soberano. Entendemos. Porque entonces yo me haría la pregunta también, No cae ¿por qué mueren niños? ¿Por qué Dios permite, si Él está ahí en su trono mirando desde el cielo, que violen a una niña de 4 años? No, ya eso se responde simple, ya. Es que Él es soberano. Se responde simple eso. Es que Él es soberano. Exacto. La soberanía de Dios. La soberanía. Dios en la predestinación no solamente despliega mi asignación para que yo nací, sino que también me pone de manifiesto el llamado. ¿Qué dice? ¿Tú eres un favorito? ¿Tú te sientes un favorito de Dios? Dios no tiene favorito, yo creo. Ok, entonces, en este sentido vamos a dejar que los jóvenes aborden un poquito sobre esta otra pregunta que voy a hacer. Pero quedamos claros en ese punto. Todavía no me he terminado. Porque yo no he todavía no terminado hemos con- terminado. no. No, pero entonces Sígale naveguemos profundo. sígale entonces. metiendo candela, ministro. Es que yo no he terminado con él. Naveguemos profundo. Él me decía que el libro del albedrío no se encuentra en la Biblia. Y yo quiero que usted me busque un verso bíblico donde sí está. Que diga eso. Sí, que lo dije. Como por ejemplo predestinación. Predestinación Pero- sí está en la sí, Biblia. predestinación sí está en la Biblia. Usted Ya. dice que está una sola vez. Sí, te lo confirmo, está bien. No el término como tal aparece en Romanos. Sí. Fue Pablo el que Dios inspiró. Sí. Pero en la Biblia entera hay Aparece 6 predestinación. veces. En la Biblia entera Y hay predestinación. Según, hay predestinación. Según, la predestinación también es una invitación. Un llamado, claro. un Una llamado. invitación. Sí. Explíqueme Entonces eso. está del Explíqueme ser eso, humano explíqueme acceder a ese llamado. Ahora todos los seres humanos acceden al llamado. Entonces, ¿me quieres decir que yo no tengo...? Exactamente, es una invitación. Es que Dios te invita a ti a que tú lo sigas. Sí, Dios pero- no te obliga, Dios es caballeroso, ¿verdad? pero Dios sabe, Ujú. porque eso es predestinar. Dios te da. Sí, pero tienes que dejar que ellos se desarrollen. Sí, Desarrollate en el tema, porque no me lo Es puedes que usted es moderador y se queda ahí tranquilo. No, porque yo veo que tú, por cada cosa quiero opinar. Es que Daniel no ha querido enredar. Desarrolle Es que ese orden. muchas veces no entendemos cuál es su punto de vista. No, porque no te entiendo todavía, madre. Mira, Pero motoriza, no se me intimiden. Lo que pasa es que no Ahora ellos se entiendo su sienten punto de enredados. vista. Ahora 5 minutos para lo de este lado, que esa es la norma del debate. Desarrollen. Mira. O 3 minutos. la predestinación es una invitación también. Es algo que lo que Dios dijo que va a hacer, está predestinado, ¿verdad? Entonces, yo quiero que el ministro aquí busque en la Biblia. Es un 2 para 1, ¿viste? Filipenses Se 2:12. van a dar ¿Qué unos dice? muchachos ahora mismo. Filipenses 2:2 2:12. ¿Qué dice? dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en nuestra salvación Con temor y y temblor. O Entonces, sea, él le está diciendo, usted no está tan seguro, ¿verdad? Algo así. no, exactamente. Explíqueme eso. No es. ocúpate de tu salvación. O sea, que eso es un trato de
el hombre y Dios. Entonces, yo no entiendo cómo algunos que dicen que nosotros somos salvos por gracia. Si vamos a ser salvos, No es por gracia. si vamos a ser salvos, no, O sea, por elección, quiso por decir. elección, exactamente. Si vamos a ser salvos, entonces, ¿para qué nos convertimos? Si somos salvos, como sostienen Por elección, algunos, ¿verdad? sí. Si somos salvos porque ya Dios escogió a algunos para ser salvos, o ya marcó o predestinó a los que van a ser salvos, ¿cómo entonces la Biblia nos manda a predicar el Evangelio? A todo el mundo. O sea, estamos perdiendo el tiempo prácticamente. Amado. Si somos salvos por la predestinación de que Dios ya escogió a cada quien, a todo el que va a ser salvo, ¿qué va a pasar con lo que no escogió? Son muchas preguntas. Si yo voy a ser salva porque ya Dios predestinó que yo voy a ser salva, ¿qué yo busco en el Evangelio? O sea, eso es una relación entre Dios y el hombre. Usted tiene que luchar y vivir Una vida en santidad. con la vida en santidad. ¿Qué es ser santo? Vivir apartado. Ok. Que está, Sí. ustedes, Yo voy a seguir. Ok, no, pero quiero No, hacer una es pregunta por breve. gracia. En esa parte No, que no, ella no, dijo no, ahí, no es por ustedes se gracia. fusionan ahí. Se fusionan ahí. ¡Repítelo! Vamos a ver. Ella quiere Te decir, quise No es decir. por gracia la No, salvación. no, no. La salvación es por gracia, pero tú tienes que luchar por salvarte. No, Pero entonces no es por gracia. lo que ella quiso decir es que no es por selección, eso yo entendí. No, O sea, no. Hay. Si Dios te vamos a ver, escogió a ti vamos a ver. Hay dos para tú puntos. ser salvo, si Dios te escogió a ti para tú ser salvo, pero tú, ¿qué tú buscas en el Evangelio? ¿Qué tú buscas peleando la batalla? ¿Qué tú O buscas? sea, él debería sentarse en su casa. Sentarse en su casa normal, beberse su juguito, beberse su cervecita, su rumito. bohemia y su cuestiones. Exacto, porque Yo- si No, el fue- varón, si el varón, fue- el varón está Wellington. diciendo hace rato que esa salvación que él está exponiendo ahí, predestinada, tiene condiciones. Creo que eso fue lo que te no, entendí. Señores, él no cree ahí- en la predestinación condicional. Según él dice Sí, En él- que él cree En que desde la fundación Entonces, del mundo. si es incondicional, Wellington, él me está diciendo a mí que fuimos algunos seleccionados para ser salvos y los otros, ¿qué va a pasar? Vuelvo y hay pregunto. como una injusticia ahí, pero vamos a ver qué usted tiene que decir sobre Yo eso. creo en la predestinación condicional. Que si el hombre no vive en santidad delante de la presencia de Dios, no puede ser salvo. No puede ser salvo. Por eso la Biblia dice, id y predicad el evangelio a todas naciones, criaturas, no importa que sea moreno, negro, indio, blanco, gringo, predícale. El que cree será salvo, mas el que no cree será condenado. Arrepentidos y convertidos. Estamos en lo mismo. Porque estamos en lo mismo. Usted dice, según usted, que usted cree en la predestinación incondicional. Incondicional. Significa antes de la fundación del mundo, Dios escogió a algunos para salvarse y a otros para perdición. Explícase, amado. ¿Qué es? Vamos a darle un tiempo a Daniel a ver si, A ver si si entiende, porque yo entendemos. entiendo. El hombre, Es que no entiendo a Daniel. va a responder ahora a esta pregunta. Parece como Dame que- hacerle una pregunta, ¿verdad? Parece como que están de acuerdo, pero como que hay que Dame un tiempo para yo responderle una cuestión a ella. Sí, espérate. Sí, Y después ya tú el haces la tiempo de ustedes pregunta. se está casi Sí, agotando. yo sé, pero dame Sí. hacerle la última pregunta. ¿En qué usted No me cree? haga otra pregunta porque En yo la le voy a sa- responder a ella. Sí, pero déjame. Tú me Vamos. haces la pregunta ahora. Después de responder Sí. a Ve, ella, por eso que en tienen este- que buscarle dos o otra gente para que responda, porque él solo se va a sentir demasiado cargado. No, ¿Quién dijo no? no, porque como que no. Ya me está diciendo que no se haga Señores, estamos otra navegando pregunta. profundo. Miren los brazos míos como están todavía, duro. Ok, El ¿en hombre se va a- qué usted cree? ¿En la salvación condicional o en la incondicional? ¿Me deja responderle algunas cosas? Pregúntale a ella y después ven conmigo, amado. Respóndele a Jennifer primero, luego navega Jennifer, profundo con el hombre. Jennifer, mi niña. Pero estamos todavía en la orilla, yo siento que estamos en la orilla. No, vamos a Jennifer. meternos profundo. Ajá, Ahora dígame. Ay, estoy Jennifer. sintiendo- Jennifer dice que la salvación no es por obra, No, yo le especifiqué. no es por gracia. No, por Entendí. gracia no. Por selección. Sí. Tú dices que la salvación es por gracia más obras. Eso es lo que tú dices. Claro. Sí. A ver, estamos bien. Claro que sí. Bien, la salvación no es por gracia más obras. Eso creen los católicos. Los católicos creen que la salvación es por gracia, pero hay que pagar las indulgencias. Y eso fue
lo que hizo Martín Lutero cuando clavó las 95 tesis en Wittenberg. ¿Qué sucede? ¿Por qué no es por obra? Sí. O sea, mi salvación no depende de mí, depende de Dios al 100%. Pero ¿cómo va a depender de Te Dios? equivocas, mano. ¿Me van a dejar hablar? Sí, Sí. compruébamelo bíblicamente. Juan capítulo 5, versículo 34. Sí, leo. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para vosotros que sois salvos. ¿A quién Juan le está hablando? Le está diciendo que son salvos, pero ellos no están en el cielo. ¿Sí o no? Te tengo respuesta para eso. Seguimos. Hebreo Hechos capítulo 2, dos. versículo Deja que termine 4. la respuesta para que luego tú le vayas. Hechos capítulo 2, verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Eso era Pablo. Sí. Diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Pero no solo eso. Oye lo que dice, perdón Pedro. Oye lo que dice. No en tenía que Efesios. meterte ahí, amado. Oye lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, ¿verdad? Estábamos muertos en pecado. Sí. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando fuimos bautizados. La Biblia dice que el bautismo en agua es una simbología de la sepultura de Cristo y de su resurrección, ¿verdad? Pero oye lo que él pone entre paréntesis. Por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo inmerecido, algo que yo no me lo merezco, que yo no lo merezco, que yo no hice nada para ganármelo y me lo dieron. Es un don de Dios. Y mira lo que dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Yo no tengo que hacer nada para salvarme, ya Él me salvó. Aquí viene la pregunta nuevamente. Ahora, la pregunta Si que él tú me hizo entiendes- ahorita. No, te va a quedar ahí. Déjenme seguir. Si tú entiendes Déjenme Mucho seguir. tiempo ahí. Que Termina. no- Vamos a dejar que vaya terminando, Jennifer, para que ustedes entonces un minuto. ¿Por qué Dios no predestinó a algunos para perdición y a otros para salvación? ¿Por qué? Claro, fácil, míralo ahí, Timoteo, 1 Timoteo 2:4 tiene la respuesta. ¿Qué dice? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, todos los hombres son salvos y vienen al conocimiento de la verdad. Pero entonces. esa es la voluntad No de Dios todo. para la humanidad. Entonces ahora. Esa es su voluntad, por eso Romano no está diciendo que Dios predestinó a uno para perdición y a otro para salvación. Dios solamente, Él sabe quiénes son salvos y quiénes no, porque Dios tiene un preconocimiento, Dios Pero- tiene presciencia. Sí, Oh, Jehová, pero ¿cómo tú me vamos a dejar que dices? ustedes respondan la parte que va contra de eso. para ¿Cómo tú ver las me dos dices posturas. a mí? Ahora, ¿qué hace Dios? Pone el llamado ¿Qué a te- través de ¿Cómo? Jesucristo. ¿Cómo tú me dices a mí que no tengo yo que hacer nada para ser salvo? No, Eso es ¿Qué antibíblico, dice varón. Hebreo 2, 1 al 3? ¿Qué va a dice hablar de las Hebreo? obras, va a hablar de ¿Qué? las obras. Deja que te respondan. Deja que yo te responda, porque Es ajá. que él tiene que hablarme por la Biblia, no Dale, me puedo hablar dale, por lo que dale. él Dale entienda. su tiempo a Por este su chavo. filosofía, no. Hebreo 2, 1 Ah, al 3. los versos ¿Qué dice? bíblicos están grabados. 2:1. Dale. Hebreo 2, 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia Sí. atendemos a las cosas que hemos oído, no sea que no delicemos. Ajá. Porque si las palabras dichas por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa tribulación. Retribución. Sí. ¿Cómo escaparemos vosotros si descuidemos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Entonces, Por ahí se Tú cae me la dices teoría a de mí- salvo siempre salvo. tú me dices a mí que no tengo que hacer nada para salvarme, pero aquí me manda a cuidar mi salvación. ¿Cómo yo voy a cuidar mi salvación si no voy a hacer nada para salvarme? Explica eso. No. Explícame eso. No, mi pero amor. yo quiero que ¿Cómo ustedes yo? profundicen un poquito más para que tomen su tiempo. Entonces, es lo que digo. Déjame responder. Él me dice Déjame que yo no tengo que responder. hacer nada para ser salvo.
Pero según la Biblia me dice que yo debo de cuidar una salvación tan grande. Entonces se supone que si yo no voy a hacer nada para ser salva, ¿por qué me manda a cuidar la salvación? Entonces, tú no puedes decirme a mí que yo voy a ser salva por simplemente hacer nada. Entonces, que yo no tengo que hacer nada para ser salva. Tengo una pregunta, varón. Después de No me pueden hacer una pregunta sobre otra. No, Ella tiene una vamos, pregunta. esta es una pregunta hasta retórica. ¿Te rindes después de esto o continúas? ¿Tienes mala de eso? No, y yo mantengo mi postura. Bueno, vamos, el hombre tiene para Seguimos Ok. manteniéndolo. Vamos a ver que Entonces- vayan terminando, vayan haciendo el cierre. Pero para tienen que Me quiere decir- dejarme responderle Sí, la pero pregunta. es la misma pregunta. Hasta que ellos Entonces, terminen sus argumentos. me dice mi Ellos hermanito, todavía. me dice mi hermanito Daniel de la Mata de Falfán, que lo Sí. queremos mucho, Sí. que puedo vivir en adulterio. No, ese verso bíblico te lo tumba, eso que tú vas a decir. Ajá, que me Dilo. No. Según usted ahorita nos dice a nosotros Que no tenemos que que no hacer tenemos nada. que hacer nada, ya Nada. somos salvos. Nada. Somos salvos. Ok. Entonces tú me dices a mí que si no tenemos que hacer nada, nosotros estamos yendo de barrio a la iglesia, nosotros oramos. Ok. No, mi amor. Porque Se supone hacer. es que hacer eso son nada obras. para ti. Entonces, son obras. las obras no importan. No, para la Entonces- salvación no. ¿Cómo no va a importar si Dios dice, la Biblia dice? Préstame el verso Que bíblico para yo explicárselo a ella, hacer una No, exégesis. espérate, amado. Y- Vamos ahora. Es que y usted no corra, hermano, no quiera correr. Usted me dice a mí que no tengo que hacer nada, ya soy salvo. Ya. Porque desde la fundación del mundo, Dios dice, usted es salvo, Christopher. Ya usted es salvo, Sí, así está mismo. escrito. Escrito en el libro de la vida. Jennifer, está salvo. Escúchame, varón. Pedro Pérez, usted se perdió. No, eso no. ¿Dónde Eso lo van estás los diciendo otros? tú. Ok. Lo que Dios... No, yo dije Espérate, eso. amado, espérate, Eso que fue no se diciendo vaya. ustedes. Escúchame. Sí, somos 4. Dame el zoom, por favor. Escucha, somos 4. Espérate, amado, somos 4. Tiene que tener cuidado con el micrófono. Sí. Vaya. Vas a ser salvo, Jennifer. Vas a ser salvo. No vas. Yo Escucha, soy salvo, ok, mi eres rey. salvo. Eso es lo que me dice Jennifer, Fe. eres salvo. Daniel, eres salvo. Wellington y yo, ¿para dónde vamos? ¿Cómo así? Claro, porque si Hay que Porque desde la preguntar. fundación del mundo, Sí. usted Sí. está con su teoría. Sí. Dice que Dios dice, usted va a ser salvo, Dios sabe cuáles son los que van a ser salvos. Y Dios lo predestinó. Sí, lo predestinó para salvación. ¿Y los otros para dónde van? Dios lo predestinó para lo que dice Romanos 8. Para ¿Para lo qué? que dice Romanos 8. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y para la salvación? Eso tiene que ver con tu asignación y con tu llamado. No te estoy hablando Ahora, de la salvación. vamos a no la me pregunta que tú me corra, estás haciendo. no me estés corriendo. Vamos a la pregunta. Respóndame a mí. Pero es que ella me hizo una pregunta. No, respóndame. Después van a decir en el ¿Me video. permite? que yo no le Que él me responda a mí. respondo. Permite, tú se lo vas a permitir. Permitir Respóndeme a está. mí primero. Somos un grupo de 6. Sí. Somos 7 en el cielo, ¿verdad? 7. Dios dice, con ustedes 6 voy a hacer algo. Sí. Hay 4 de ustedes que van a ser salvos. Hay 4 de ustedes que van a ser salvos. Y los otros 2, ¿para dónde van? Eso hay que preguntárselo a Dios porque Él es soberano. No, respóndeme a mí Pero que es que no usted es tiene su soberanía, postura. porque es que- Yo no te puedo Mira, responder. ahí- Tiene su postura. Tú Puede no puedes responderme. mezclar un Yo no te texto ¿Quieres puedo que- decir. para sacar un contexto y tener un pretexto. Amado, No, si usted... es Claro que Dios que es no. soberano. Él es soberano, pero no me uses la soberanía de Dios para decir que no tenemos que hacer nada para ser Wellington, salvos. me voy Tú me profundo estás con él. cogiendo un texto, Ellos están ligando sacando... dos cosas. Explica que Me voy profundo con Vamos a él. ver, ¿qué es lo que están Están ligando? ligando dos cosas. Ellos quieren que les responda las dos preguntas al mismo tiempo. Y no me Ok. No, respóndame el mío. Ok, mira, respóndele la pregunta Al mío, que quiero que el que me responda. a Christopher. Sí. Sí. Luego la de Jennifer, aunque la de Jennifer estaba primero, realmente. Ella me dio el permiso, ¿Cuál que es él me tu responda. ¿Cuál es tu pregunta, Christopher? Según él, su teoría es, Según yo, no. Según Romanos 8. por la Biblia. O- Usted me lo va a leer. Sí. Me va a decir con Di qué la contexto pregunta, me lo di dice. la pregunta. Él afirma que desde la fundación del mundo Dios escogió Di- algunos para salvación. Pablo afirma. No yo. Pablo afirma Sí, Estamos porque- hablando Continúa. nosotros de... que algunos fueron sacados para salvación. Yo le pregunto, No dice eso. ¿qué Eso dice? lo estás diciendo tú. No, usted afirma, interpretó. usted afirma que hay algunas personas que fueron predestinados para salvación. Mi pregunta es, los otros que no fueron predestinados para salvación, ¿para dónde van?
Dios sabe. ¿Dónde Es que Dios? ¿Cómo hay un así? problema. Es Él que no me está Es que tú quieres que yo te utilizando- responda lo que Oye, ¿qué está no me en pasa? Lo que tú la no sabes, sola. lo que tú Oye, no ¿qué no me sabes, pasa? Él lo no que tú no sabe. sabes, ¿Quieres que Daniel. yo sí? Lo que tú no Oye, sabes. ¿qué no te Entonces pasa? no puedes, tú no sabes lo que tú estás diciendo, amado. Tú no Pero puedes ¿cómo que agarrarte no? de algo que tú no sabes. Él está cogiendo un texto, sacándole contexto para tener un ¿Y pretexto. cuánto tiempo que Entonces, prueba de esta gente? Esta gente tiene como 10 minutos. No, espérese. Y no Te me está dejan diciendo, responderle. él va a querer irse para la matapiel el día de hoy. Estamos navegando profundo. Miren, señores, tenemos aquí. Esta gente no me dejan responderle. Vamos a arreglar este asunto para que podamos continuar en paz y en tranquilidad como comenzamos. Vamos allá, vamos allá. Vamos a dejar que el varón le responda a mí. esa pregunta suya y vamos a darle su tiempo y no le ¿Hasta lo interrumpamos responde? demasiado. Sí, vamos a ver. Que me Varón, responda a mí, que me diga varón, que no. Que no Saca, me diga. sal de abajo de esa patana y respóndele a los muchachos. Señores, el pasaje bíblico de Romanos 8:29 al 30, lo que quiere decir es, este pasaje sugiere, o sea, eso es lo que sugiere el pasaje, que la soberanía de Dios, o que Dios en su soberanía eligió a algunos desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad?, para ser salvos y conforme a la imagen de Jesucristo. Ahora bien, la interpretación a las preguntas que ustedes pueden hacerse, ¿verdad?, de la predestinación, tiene que ver con la elección condicional y con la elección incondicional. ¿Y en cuál usted Ahí es donde se va a determinar del punto que yo soy, ¿verdad? Entonces, algunos interpretan que la predestinación condicional, ¿verdad?, o la interpretan como condicional, es decir, que los que creen en Cristo, esos son salvos, ¿verdad? Pero otros la ven como incondicional, donde Dios elige a alguno para salvación sin importar su fe. En esa es la que usted cree, la incondicional. Sin importar su fe. No, No puede ser. Pero yo es que creo ¿qué en la, está diciendo? yo creo en la predestinación, donde Dios pone de manifiesto el llamado y pone a Cristo en medio y dice: aquí está Jesús, todo el que creyere. Ahora la pregunta es, ¿todos creen? Si todos creen. ¿Sí? No. No todos. Pero Por pueden eso, creer. por Entonces, eso, por ende, Pero pueden Dios, creer. espérense, Pueden creer. déjenme Jehová. terminar. Y te voy a Por responder. eso Dios, ¿verdad?, en su soberanía elige a los que Él sabe que van a creer, ¿verdad? Y entonces Él los elige porque Él tiene un preconocimiento y Él sabe cuáles van a creer. Ahora, ustedes me preguntan también que si yo soy salvo, una vez salvo, ya yo puedo fornicar, adulterar. No, porque ese pasaje ahí te dice que no. Ahora, la Biblia dice: y conoceréis la verdad. La verdad os hará libre. Si la verdad te hace libre, ¿por qué tú sigues atado? No puedes seguir atado. Y también dice: a esa al que el per- a Hijo esa os persona- libertare, a esa persona será no- verdaderamente a esa libre. persona o sea, esa persona que fue elegida de la fundación del mundo, ¿verdad? O sea, tú haces la pregunta porque estoy- Incondicionalmente. Déjame hacer la pregunta, a ver si puedo formularla. Fue elegido esa persona de la fundación del mundo, pero esa persona no se quiere sujetar a pesar de haber sido escogido. Está fornicando. Está ¿Se va a adulterando. salvar? Entonces lo borraron hasta que vuelva de nuevo a reconocerse, Espérate. señor. Se- A ver si eso Es lo que- Lo que que pasa con la predestinación es que aunque Dios te selecciona, ¿verdad?, hay una parte que es la parte de tu creer. Espérate. Entonces, tú Pero estás de acuerdo entonces- con ellos. Exacto. No, porque Claro ellos que dicen, porque ellos dicen que Dios no predestinó a nadie, que todo el mundo tiene que No, hacer no, él no, mismo. no. Espérate. No. Yo como moderador, espérense. Ustedes Yo están como- diciendo que Dios no yo como- predestinó a nadie. Yo No. como moderador, escuché que Christopher dijo que él cree en la predestinación. Condicional. Significa que cree que sí se eligió a alguien, ahora con una condición. Entonces, De que debe ¿Cuál fue la caminar. condición? ¿Eh? ¿Cuál fue la condición? De que debe de ser Dame imagen contar que va a de responder. Jesús. Todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y todo quien en él cree tiene que vivir una vida íntegra delante de su presencia. creo que ustedes están como a
a la par. Es que no, porque el Que hermano no, es me que él me dice está a mí que él diciendo a cree mí. en la predestinación incondicional, que él cree que desde la fundación del mundo Dios apartó A los que van a ser algunos salvos. que van a ser salvos. Entonces, Y eso no entonces- puedo creer. Entonces mira qué pasa. Es así, mi hijo. No No puede es ser así. Dios seleccionó a los que van a ser Pero salvos. por eso ¿por qué yo me tú di- preguntaba. entonces, si Dios seleccionó a los que Repita van a eso, ser ¿cómo salvos, fue? Dios seleccionó a los que van a ser salvos. Lo que pasa Si es Dios- que Dios, aunque Él te selecciona, por ejemplo, la Biblia, Que, ¿qué mira, es? es que eso tiene mucho significado. Exacto. Espérense. Oye, ¿por qué? Eso puede acondicionar. Ahora el moderador le cayó. No. Yo estoy tratando de aclarar a la gente porque podemos estar confundidos. Eso es lo que quiero aclarar. Tu punto, yo quiero aclararlo para que la gente lo entienda. Dios selecciona, no importa la condición, eso es lo tuyo. Entonces, el punto de ello es que Dios no puede acondicionar, sino dar el regalo, pero no la condición. Sí, Ahí exacto. donde, eso es lo que estoy diciendo. Explícalo tú, yo. O sea, ¿qué es lo que tú preguntas? Dámelo a mí. Él no es una pregunta, él está aclarando. Ah, que Dios te seleccionó sin importar tu fe. No, varón. Wow. Obvio, Dios te selecciona sin Explica importar tu bien, fe, porque explica tu tú punto. puedes creer en los ídolos y Dios te selecciona como quiera. Está Y bien, porque Dios te explica tu punto. seleccionó, tú vas a ser salvo si tú no caminas bajo su voluntad. ¿Quién No, porque decide es que tú estás eso? ligando una ¿Quién- cosa con quién la decide? otra. No, no es ligando Está una bien, cosa está con bien. la otra. Exactamente. ¿Quién decide esa parte? De si tú vas a creer o no. Si yo quiero saber, que ustedes me respondan ambos. Dios. Bien, ok. Dios, ¿por qué Dios- Dios decide quién creerá y quién no? La Biblia dice, al al hijo vienen los que el padre quiere. Dios tiene que quererlo. ¿Qué tiene que decir el equipo también de esta parte? sea- Ellos dicen, ella me hizo la pregunta ahorita de Si la pregunta que no si te- Dios te salva, ya tú puedes vivir como tú quieras. No, porque entonces, porque no concuerda, no hay congruencia en eso. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, si Dios te salva, o sea, si Dios me salva, Dios me salvó. Es que tú me estás Si hablando Dios de me algo salva, colectivo. no, es que si Dios te salva, Ujú, Dios te libera. sí. Entonces tú tienes que vivir como liberado. Pero a eso voy. Ahora, ¿Cómo tú ¿por me qué dices yo a mí? digo que no depende de mí? ¿Por qué ¿Por yo digo qué? que no tengo que hacer nada? Que esa es la pregunta tuya. Sí. ¿Por qué yo digo que no tengo que hacer nada para ser salvo? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando el hombre cayere, no caerá postrado, porque Jehová sostiene su mano. Es decir, Dios sabe que yo voy a caer. Mira, cuando yo me hinco y le digo, Señor, perdona mi pecado, pequé en esto, te ofendí en esto, Dios sabe a las cuantas horas y a los cuantos días yo voy a volver a pecar. Pero aún así Él me perdona. Él te perdona. Ya. Y tú- Pero y ¿qué tú sucede? entiendes- Espérate. ¿Por qué no depende de mí? Porque yo voy a volver a pecar. Entonces, entonces la persona en el sentido de la parte que tú te explicas. Ahora, ¿cuál es la parte No, que yo espérate, debo espérate. hacer? para que la gente entienda, porque la gente no entiende, la gente que no entiende todo. Hay que Sí. aclararlo el paso. A la persona que tú entiendes que se seleccionó es una persona que sigue pecando normal. No. Sí, eso es lo que te acaba de decir, varón. No, varón. Es Es que Eso es si lo que Dios yo te acabo de salva, Dios decir. te salva. Pero espérate, tú dijiste que pide perdón y que Dios sabe cuándo tú vas a pecar. Sí, claro que sí. Entonces significa Sí. que la persona que Dios seleccionó y que Dios eligió sigue pecando. Aunque No. peque se van a salvar. Sigue pecando, pero Aunque no practica peque el se van a pecado. salvar. Sí. Aunque peque se van a salvar. Sí. ¿Cómo? Pero si así no deberíamos de convertirnos porque No, porque una cosa es pecar. Yo peco, Sí. pero no practico. Pero tiene que pedir perdón por eso, ¿no? Obvio. entonces usted me dice a mí que si Cristo viene y usted está en pecado, usted se salva. No, porque yo no estoy en pecado, pero puedo pecar. Le voy a hacer una Pero y si en pregunta. el momento que tú pecaste, Cristo Bueno, tú viene, ¿qué va a pasar contigo? Sí, esa pregunta. Eso lo sabe Él. Es que tú me estás ligando, mira, tú me estás sacando No. del contexto. ¿Cómo lo sabe él? Es que El la Biblia texto dice. para buscar un pretexto. ¿Sabes por qué? Porque él me está utilizando la soberanía de Dios para decirme a mí que algunos fueron seleccionados para ser salvos y aunque estén como estén van a ser salvos y no es así. No, La yo no dije salvación eso, eso lo estás depende- diciendo tú. Eso es lo que tú estás diciendo, Exacto. varón. No, está grabado ahí. Exactamente, Si tú está vas a ver grabado. el Tú debate, verás lo que Tú estoy lo diciendo. vas a ver. Tú vas a ver el Eso es lo debate que- y vamos a ver, tú vas a discernir más o menos qué pasó, qué tú dijiste. porque Claro, hay eso es muchas lo que cosas está están diciendo. Por eso estoy preguntando, porque hay muchas cosas que están cayendo algo así y están confundiendo. Vamos a Claro. darle chance. Entonces, No. espérate. Ella dice Sí. que yo digo Ujú. que la gente, si Dios lo predestinó, puede seguir pecando. Pero y yo eso no fue lo digo que eso. te dijo. Y tú No, dijiste que tú siempre dices no. eso. Tú dices eso. Vamos a ver el video cuando, Hermano, usted- cuando Vamos hermano a ver lo- el video. Usted dice. Yo lo que digo es Ajá. que si Dios te salvó, Ajá. tú puedes pecar.
y pecas. Ajá. Y tú sabes que tú pecas. Es que cualquiera Y puede tú pecar. sabes que, no es que cualquiera, es que tú sabes que tú no eres tan santa y que pecas siempre. Exactamente. La Biblia dice, Santiago dijo, todos ofendemos todo el tiempo y aquel que no lo hace, el varón capaz de refrenar ¿Y su los lengua. que son elegidos deben pedir perdón por ese pecado o no? Constantemente tú tienes que Pero mantenerte que pidiendo entonces- perdón. Inclusive Dios sabe que yo no puedo ser santo por mí mismo, señores. Es que no. Y pero ahí que- es donde entran las cuestiones con Mi hermano. las religiones Mi y la hermano. vaina. Vamos a dejar entonces que el Usted equipo me para está hacer diciendo- la parte más dinámica que el equipo. Dios sabe esa parte. que yo no puedo ser 100% santo. ¿Sabe por qué? No te metas, Wilson, Porque la que Biblia eso va a ser dice, demasiado Jesús grave. dijo, No, yo no tengo Él está sintiendo que tú le estás Lo que golpeando. pasa es que No, si no, él no, dice, no, no, si claro él que dice no. algo que no está claro, yo tengo que estar. no, eso está bien, eso está bien, eso Ahora, está bien. Yo necesito que ellos terminen la postura. Hermano, el hermano Daniel tiene un solo pasaje bíblico. Que es No, un Romano solo, no, 8:29. 8:29. Y no tiene que ver nada con la salvación que él llama. Ministro, un solo pasaje. Sí, usted está hablando que la predestinación por la cual usted dice que Pablo dice. Sí, Él ha mencionado que muchos no. textos, pero él dice que la predestinación, él cree en la De- predestinación de por qué Romanos la- 8, la- 29 al 30. la Esa es la predestinación. única que aparece en la Biblia. Aparece 6 veces en el Nuevo Testamento. Esa es la única Que usted predestinación. apoya la Aparece 6 veces. incondicional. Aparece en cuanto Dios, en la crucificación de Jesús, para el cual todos fuimos llamados a ser salvos. Él Y dice los que otros 4 textos se refieren a un trato personal con personas. Ese es el detalle. Que a veces muchos de lo que defienden la predestinación confunden eso. Hay tratos que Dios lo hace personal, ¿Tú pero no no crees, fue para tú no defiendes la predestinación? sí, la condicional. condicionó. Yo defiendo la predestinación. ¿Tú crees que tú tienes que hacer obra Vivir en Yo tengo santidad. que más vivir en gracia? santidad, Vivir yo en tengo que santidad. vivir apartada, yo tengo que Si no hay santidad, no hay predicar salvación. el evangelio, ¿Según quién? según la Biblia. Entonces, Ir por todo el mundo y predicar qué. el evangelio sí, yo sé, pero Entonces, la cuestión es, tú eres santa. no soy santa, pero sí Dios nos llama a ¿Cómo que tú? seamos santos, a que vivamos apartados. Dios nos llama a eso. Sí, Entonces, Dios- tú no Dios- me puedes decir a mí como Dios me es tan dijiste ahorita, fuerte con espérate, eso. espérate, que tú me estás utilizando la soberanía de Dios. Está saliendo. Pero es que de él. Es la soberanía de Dios, pero no me mezcle la soberanía con la salvación. Pero ¿y cómo ¿En que qué no? ¿En qué sentido? Si estoy Él es hablando? soberano, como Él quiera. Él es soberano, claro está. Pero entonces tú me dices a mí que Dios es soberano. Amén, se entiende eso. Dios lo puede hacer como Él quiera, como Él le plazca, en cualquier momento y con quien Él quiera. Pero entonces tú me dices a mí que Dios sabe que vamos a pecar y que si pecamos pedimos perdón Dios lo y sabe. Dios nos salva. Ahora yo te hice la pregunta, si tú en ese momento, tú no eres pecador, tú pecaste, tú no vives en pecado, tú pecaste. Si en ese momento llega la venida de Cristo, entonces como quiera va a ser salvo porque Dios dijo que va a ser salvo. Mi amor, es que tú estás confundiendo una cosa con otra. Eso es lo que usted me acaba de explicar, siervo. Es que usted dice, Daniel se contradice, por Sí. eso yo Mi digo rey, que él. Déjame responderle. Sí, porque tú me vas a decir que yo me contradigo y me digo. Sí, sí. eso es lo que usted está haciendo. Vamos a ir llegando. Oye, linda, un mira. momento, antes de responder, Daniel, vamos a ir llegando a una parte final. A un Sí. acuerdo no creo. No veo cara de acuerdo. No. Pero vamos a ir llegando al punto final porque tenemos ya 1 hora y 8 minutos en el debate. Entonces no lo podemos hacer tan extenso. Si tiene que tener una parte 2, pues bueno, tiene una parte 2. Pero Sí. debemos ir culminando. Sí. Yo necesito que te responda el varón y luego entonces afinemos. Ustedes afinen su parte para que den una explicación a modo de resumen de por qué la predestinación no es bíblica o por qué tiene que ser condicional. La incondicional de Exactamente. Yo la hago. Y después entonces el varón te explica por qué la predestinación no tiene condición. Sí. Sí, déjame Después- decirle una sola cosa a Él él. debe Él debe primero responder. hacer su intervención. Ya me hasta se me olvidó que era lo que le iba a decir. Wow. ¿Qué era lo que tú decías? Trata de recordar. Vamos a ver. No me acuerdo. Ay, se Dame fue- acordarle, dame Se fue en acordarle. blanco. Dame acordarle, hermano. Varón, Acuérdame. Dame acordarle, dame acordarle. Dale, Dame dale. acordarle, varón. ¿Y Puedo, por qué Wellington. yo hablé tanto así? Dale, Dame, dale. Wellington. Dale, sí. Él cree
en la predestinación incondicional. Sí, pero no era eso lo que Sí, yo le sí, iba a dame responder cuenta. a ella. Él tiene un solo pasaje bíblico, que es Romanos 8 y el verso 29, y que no habla de nada de eso. Cuando Pablo está hablando ahí, está hablando Es mi madre. con el llamamiento, no tiene que ver con nada de salvación. Léalo, amado, ve a tu casa y Aquel dígale a la esposa predestinó, tuya, varón, él cierra, llamó. ponte eso en un lado, yo quiero leer el capítulo Él 8, llamó. el verso 29. Varón. No tiene nada que ver con salvación, es el llamamiento. Al que él predestinó, él llamó, y al que él llamó. Por eso él le dijo a Jeremías, antes que te Santificó. formaste, Santificó. antes Y que te lo otro, formaste, en el vientre de tu justificó, madre. Sí. glorificó, Ajá. salvó. No dice No. salvó. Justificó. No somos salvos entonces. Sí somos No salvos. somos pero salvos por en medio- pasado. Le busco los versos bíblicos. Tú me Yo estás lo diciendo busco. que somos Estamos salvos inspirados. desde antes que Desde nosotros antes de venir nazcamos. Jesús. Desde antes de Dios crear el mundo somos salvos. Entonces Dios creó a Luzbel para perderse. Ustedes echen otra vez. Ay, santo. Somos salvos desde antes de crear el mundo. Ok. Varón, ni el mismo Luzbel Desde Dios antes lo de Dios crear el creó. planeta somos salvos. Escucha, me voy a meter que diría usted que es otro tema. Ni el mismo Luzbel Dios lo creó para perderse, que ahora mismo es Satanás. Dios no creó a nadie para perdición. No, A nadie para ser salvo. ¿Pero por medio de qué? por medio de Cristo. Escucha, la Biblia dice, Él no creó a su imagen Hemos navegado profundo. Y y Se me están semejanza. quemando todas las neuronas. Sí. Escucha, Él no creó a su imagen y semejanza. El que nos ve a nosotros, el hombre que vive en santidad, el hombre que vive bajo la presencia de Dios, cuando Satanás lo ve al mismo Dios. literal. Usted no me puede decir a mí Así que literal. Dios creó a alguien para salvación y a otra para perdición. Y entonces Yo que voy no, con no eso. tenemos que hacer nada para ¿Y salvarnos. qué pasa con el pasaje bíblico Mm. donde dice que Dios crea un vaso para honra y un vaso para deshonra? No Por tiene que ejemplo, ver con nada de salvación, amado. Hay que ver el pero contexto. Lo hizo con Faraón. No. Hay que ver el contexto del mensaje. Entonces me quiere del decir texto. que Dios cuando hizo lo que hizo con Esaú y Isaac, ¿lo hizo con qué? Había una elección. Había una elección, pero ¿para qué? No habían ni cometido ni bien ni mal. Pero ¿para Sí. qué era la elección? ¿Era para ser salvo? No, si es así, No, porque solamente ustedes ya están el pueblo- hablando de la elección, no estamos hablando de salvación. ya. Entonces, yo que usted, hermano Daniel, usted es difícil. Bien, entonces ahora, ya que llegamos a un punto bajo, en lo más profundo, donde hemos navegado mucho, yo quiero que ahora ustedes su postura como que le den el toque. O sea, yo le voy a dar 3 minutos. Esta gente creen que tienen que hacer obra más gracia para salvarse. Yo creo que no. Porque Dios me predestinó desde antes de la fundación del mundo. Ok, entonces ¿qué ustedes tienen que decir de eso? Él Yo digo ¿Se tiene que hacer obra para salvarse? O Sí, no? ellos creen que sí. Expliquen eso. Que tienen que hacer obra, Yo creo. oración, congregarse, tienen que vivir en santidad. Entonces, ¿Cuál para no usted- pueden para- hacer, obviamente? Para usted ser salvo, usted no tiene que hacer nada de eso, tiene que quedarse No, porque ya quieto. yo soy salvo. No, Ah, varón. ok, volvimos al punto. No. Ella decía ahorita que si yo No, me varón. muero en pecado, Tú vas a ser que si salvo. me salvo. O sea, ¿cómo que si me salvo si ya estoy salvo? No, es que no te puedes salvar. No te puedes salvar. ¿Pero varón. por qué si ya estoy Es salvo? que no. No. No te puedes salvar. Mira, Sí, te voy a y que decir dicen algo. Juan 10:27, Yo ¿qué digo, dice? para poder aclararle este punto importante, el varón Vamos a dice- tener que tener una segunda parte, Sí, ministro. el varón dice Que no es por que no es por obra más gracia, exacto, pero que es solamente pero hay gracia. un punto importante que él tocó que también me llamó la atención. Si usted muere en pecado, Yo toqué. pero ya usted es salvo. No, morir en pecado y pecar. O sea, si yo pequé y me muero, ella dice que me ¿Usted murió en pierdo. pecado? Yo digo que no. Si usted pecó Porque y una cosa es permiso. practicar el pecado Ajá. y otra es pecar. La Entonces- Biblia dice, si pecamos, abogados tenemos para con Dios, Ajá. a Jesucristo el Sí. justo. Entonces- Ahora dice en el libro de Juan capítulo 3 verso 8, el que practica el pecado es del diablo. Es decir, si yo fornico hoy, fornico mañana, fornico pasado mañana, duro el año entero en fornicación, vivo en fornicación, yo practico el pecado. Ajá. Ahora, Déjame si yo peco un día, no significa que me perdí.
Pero lo que le especifiqué fue varón. Soy salvo como quiera. La Biblia dice Le que Jesús especificó, le escúcheme. dijo a los discípulos, Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado al Padre para que vuestra mano falte. Y vuelto tú, confirma a tus hermanos. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, que Pedro se iba a ir, que iba a negar la fe y que cuando le preguntaran iba a decir, no, espérate, yo no Porque conocí a ese hombre, yo no andaba con ese hombre". Pedro nunca se arrepintió. Ya que usted menciona a Pedro nunca se arrepintió. Pero pecó. Pero no se arrepintió. Pero Entonces, pecó. eso es lo que yo quiero, porque usted me dice que no vive en pecado, ¿verdad? Pero sí peca. Entonces usted me dice, Obvio. permiso, si usted me dice a mí que si usted se Santo muere, usted cielo, pecó amado. y se murió, usted va a ser salvo. Usted murió en pecado. No es que voy a hacer, es que yo me morí salvo porque Dios me salvó. Usted murió en pecado, usted no va a ser salvo. Pero ¿y cómo? O sea, Dios me salva y me pierde cada vez que yo Es que peco. Dios no escogió, Dios no hizo personas selectivas para ser salvos. Entonces, todos fuimos llamados a ser salvos. Yo Dios- creo que Dios me salva y me pierde cada vez que yo peco. Espérate. No, porque hay una confusión. Espérate. Si la Biblia dice, cuando creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ustedes, que yo nada más tengo un solo verso bíblico, pero hay que ver el video. No. La Biblia dice que cuando nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Entonces, si dice eso, que yo fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y el La apóstol promesa Pablo es dice, eterna. escúchame, el apóstol Pablo dice que el Espíritu es las arras de mi herencia, es decir, Dios depositó en mí el Espíritu como las arras de mi herencia. ¿Qué es las arras de mi herencia? Ah, Las pero arras de mi herencia contrístalo todos es los un días, pago, que va a estar espérate, atento a ti. las arras de mi herencia es Ay, Dios mío. las ¿Están arras de escuchando? la herencia es un pago inicial que se daba, que obligaba al que firmaba a seguir pagando. Entonces, Escucha me está eso. diciendo a mí que si Cristo, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y Entonces estaba me escrito está todo lo que había contradiciendo la sido Biblia, salvo. Daniel. Espera, Me está contradiciendo la Biblia. no. Porque la Biblia, él Estoy no mora citando en la templo Biblia nada más. sucio. Él no mora en templo sucio. Dios me borra del libro de la vida cada vez que yo peco. Porque hay- Y me inscribe de nuevo cuando yo le pido perdón. Vamos a bajar un poquito. Hermano, entonces el hermano áreas- Daniel me está diciendo a mí, Y Wellington, Dios va a tener Wellington, esa chercha Wellington. todos los días. Entonces, no. Wellington, no. Cada vez que yo peco, Dios me borra del libro entonces. Wellington. Detalle, escúcheme, vamos a Wellington, Señores, ya terminamos. Vamos a aclararle. No corres. Se vaya, varón. Perdieron. Te va a quedar ahí. Por favor, vamos a aclararle a la multitud. Son las 11, señores, voy para la madre. No, no son las 11, son las 10. Señor, déjeme, si ya nos vamos. Déjeme aclararle a la multitud. Yo tengo hijos, señores. Escúcheme, líder, déjame aclararle a la Yo multitud. también. Déjeme aclararle a la multitud la confusión que ustedes tienen y dónde está el problema. Y te voy a explicar. ¿Cuál por qué. confusión, mi Sí, rey? la voy a explicar. Si esta gente no cree en la Pero predestinación de Pablo. Aguántate. Ellos desde el principio. Es que están Pablo diciendo, no habla de esa tiene predestinación, que dejar Daniel. hablar. Dejen que La el predestinación hable. que usted dice, Pablo nunca. Gloria a Dios. predica. Aleluya. No, pero que ustedes dijeron que Gloria a la Dios. predestinación Tiene que dejarme hablar, espérense. lo hizo Gloria Juan a Calvino. Dios. Juan Mire. Calvino no es el fundador de la predestinación. señores. Miren. Jennifer a lo que se refiere es, varón, si Cristo viene y tú saliste a la calle Picaste. y... Te voy a buscar un verso bíblico porque No, eso es lo que tú vas a decir. espérate. No responde. Deja que Di lo que tú vas a explique. decir, lo que tú lo dices. Yo busco el verso bíblico para responderte. Tú agarras, tú eres un hombre sabio, ¿verdad? Aún no está la palabra en mi boca y ya Jehová tú la sabes. Escucha, Daniel. Escuchame, Daniel, porque hay que aprieta esta tensión. Mira, si tú eres tu esposa, sales a la Ay, calle Daniel. y tú te propones y en tu corazón cuando tú sales de tu casa acostarte con una mujer que no es tu esposa y agarras y te vas por una cabaña con ella y Cristo llega en ese momento, yo entiendo que te pierdes. Dice el que esté Dice salvo. el que está salvo. Porque hay premeditación. Dice el que está salvo por eso. Ahora Jennifer, en el punto que él tiene razón es Ay, en el Dios siguiente. mío, yo voy a ver esos comentarios. Escúchame, en el punto que él tiene razón es en el siguiente. Ajá. Si tú inconscientemente pecaste en el transcurso del día y Cristo viene, tú no te pierdes. Eso es lo que él dice. Inconsciente. Inconscientemente. Exacto, eso Entonces, es lo que él dice. Ahora, Aunque sea consciente. no, ahí, tú ves. En ese punto. Tú ves. Te digo que lo que pasa. Pero Te digo que lo que pasa. pasa. El pecado malo es cuando tú tienes premeditación, alevosía y ¿Qué fue lo que ventaja. acabo de decir? ¿Qué es lo que acabo de decir? La Biblia Hermano, dice en déjalo el libro que de siga. Hebreos, capítulo 9, la Biblia dice en Pero el libro de Hebreos. acabamos de estar de acuerdo en la premeditación. Sí, de la yo sé. alevosía. Claro, Ya. la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 9, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
ya no queda más perdón por los Pues pecados, estamos de acuerdo en sino eso. nos rende expectación de juicio y del bol de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Que si Dios me salvó, yo no puedo estar andando pecando por donde quiera. No, yo soy salvo. Entonces, porque Señor. Dios desde la fundación... Si Dios me predestinó a mí, yo no puedo estar haciendo lo que No, me dé la gana, porque ya no Daniel, vivo yo. no más me vive puedes Cristo decir en a mí, no me puedes decir a mí, porque Eso desde dice, la se fundación del contradice. mundo Dios dice que voy a ser salvo, por eso soy perfecto. Eso no es bíblico. Bien, entonces ya, vamos a cerrar el debate. Wellington, no. No, lo que pasa es Ese debate... Ahora no va a tener que yo que cierre porque perdí. No cierre. Mire, Tenemos vamos a tener que una- hacer Wellington, la segunda yo no sé parte. cómo lo va a subir, si lo va a subir en primera parte y segunda parte. Wellington, Pero quiero aclararle algo a Oye, Daniel. lo que dice este Él está pasaje muy bíblico. confundido. Lo va a Déjame decir algo a la subir multitud. primera parte y Oye, segunda lo que parte. Pongan ahí en su comentario qué ustedes piensan sobre la predestinación. Me gustaría que leer esos comentarios y a ellos también les gustaría saber su opinión. Dígame, ¿verdad? mira lo que Pero que dice. sea rápido. Mira lo que Ya yo dice. quiero Mira lo que ir dice finalizando. Judas. Mira lo que dice Judas. Judas dice en el verso 24, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es ¿Quién el, es el ese? Espíritu Santo. ¿Quién es ese? El Espíritu El Santo. Espíritu Entonces, Si Él es poderoso espérate. para guardarme sin caída, yo no tengo miedo de perder mi salvación porque depende de Él. Búscame El uno Espíritu que ha vivido esa Santo. vida que usted dice, Espérese. que no ha tenido ni una caída. Hay algo. No, Búscame uno. Hay algo aquí. Es el Espíritu Mi rey, Santo. caerse, Escucha. caerse de la salvación, caerse de la salvación es caerse de la mano de Dios. Y yo te dije ahorita que tú estás en las manos de Dios. Y Dios es tan poderoso que Él no te va a dejar ir. Tú sales de la mano de Dios porque tú quieres. No. Sí, claro Sí. que sí. Con Sí. ¿En serio? Sí, te lo leo. Te doy Te lo leo. respuesta a algo que Léemelo. dijiste ahí. Te lo El leo. Espíritu Santo. Léeme donde dice que yo salgo de la mano de Dios como yo quiera. Sí, porque cuando tú quieras. Bien, Dale. Lo leo. ¿Me dejan hablar? Wellington, me voy, no me dejan hablar. Señores, corta ahí, que vamos para la segunda parte. Espérate, sí. Mire, va a haber segunda parte. Perdieron el primer round. Va a haber No, segunda te parte. equivoca. Que lo digan en los comentarios. ¿Quién perdió? Ya que esta gente tienen los ánimos en alta, Señores, me tengo que ir. yo voy a finalizar aquí el debate. El líder tiene que irse, que vive lejos. Y vamos a planificar una segunda parte de este tema que está muy interesante. Pero me gustaría que ustedes comenten lo que piensan y vamos a traer a otros combatientes también al debate, más combatientes para ver diferentes opiniones. Antes porque Es que no hemos terminado. y no tienen Ni siquiera Antes de llegaron a concluir, terminado. Wellington, antes de concluir, le voy a dejar de tarea a los suscriptores, a los que vayan a ver el programa, unas preguntas. ¿Cree usted que si nosotros fuimos determinados a ser salvos, predestinados a ser salvos, debemos de convertirnos? Sí. Segunda, permiso. ¿Cree Ya te usted respondí. que si nosotros fuimos predestinados a ser salvos, debemos de predicar el evangelio? Sí. Porque estamos perdiendo el tiempo. Te respondí. Tercera pregunta. ¿Cree usted que si nosotros o yo, si yo fui predestinada a ser salva, ¿qué busco en el evangelio? Demostrando tu salvación. Terminamos. En el evangelio demostrando No, tu no se ha salvación.